Me gustaría que abras tu Biblia en Mateo 5:37. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Tú sabes que Dios estableció principios, leyes, para que los seres humanos se relacionen con ellos. Y Dios le dio al hombre la capacidad de pensar, razonar, decidir. Y Dios quiere que el hombre entienda que la integridad de él, su valor de él, está en la palabra. Está en lo que dice. Resulta que Dios había establecido que nadie use su nombre en vano. Y quien haga juramento con él, lo haga consciente de que lo estaba haciendo con un Dios al que no podía negarse. Pero el ser humano complejo empezó a manosear este tema y empezó a jurar por Dios, por el cielo, por la tierra. Empezó a hacer promesas a Dios, entre hombres. Y en su condición de ser humano egoísta, malo, injusto, mentiroso, usó demasiado el juramento para darle valor a su palabra. Siendo mentira, decía, lo juro por Dios, lo juro por el cielo, lo juro por Jerusalén. ¿Te acuerdas cómo éramos antes? Por mis hijos que están en el cielo, decían algunos, ¿no? Otros decían, por mi madre. Resulta que eso fue establecido por Dios. Entonces el Señor Jesucristo literalmente dijo, dejen de jurar. Ni por Dios, ni por la vida, ni por la tierra, ni por ustedes, porque todo es de Dios. La creación, la vida, ni siquiera sus cabellos son de ustedes. Eso es, todo lo que respira y tiene vida es creación de Dios. Así que no usen el nombre de Dios. Y mira cómo termina la exhortación del Señor Jesús. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Yo no necesito jurar para darle peso a mi palabra. Yo no necesito hacer promesas. Yo no necesito mencionar a Dios o a un ser querido. Yo tengo que entender que mi palabra y el cumplimiento de mi palabra a Dios, a una persona, a una mujer, en un negocio, en una transacción, es suficiente. Pero tanto se ha degenerado el ser humano que necesita jurar. Mira lo que dice la Biblia. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, promesa, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Dios estableció la promesa y el juramento. Pero lo hizo con hombres y mujeres que entendían el tema, que respetaban las promesas, que cumplían su palabra. Pero otra vez volvemos a lo mismo. El hombre degeneró tanto que empezó a usar para mal el juramento y empezó a tratarlo a Dios como si fuera cualquier cosa. ¿Se dan cuenta cuánto ha perdido valor la palabra del hombre? Pero nosotros como hijos de Dios y conocedores de la verdad, no deberíamos caer en estos pecados. Ahora, ¿por qué Dios nos enseña en esta noche que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no? Para evitar motivaciones incorrectas. Nota eso. Cada vez que hables con Dios, cada vez que hables con una persona, cada vez que hagas promesas en cualquier ámbito, hazlo con una motivación correcta. Y que cuando tú sí sea sí, pues cumple simplemente. Y cuando tú no sea no, pues cumple. Eso te va a obligar a ser más maduro, más racional, una persona de más principios. 2, Dios te dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, para evitar que lo deshonres a Él y que deshonres al hombre. Para que no perjures en contra de ti mismo.
Qué terrible cuando tú estás apelando a Dios, apelando a un juramento, haciendo votos que tú sabes que no vas a cumplir. Eso es peor, eso te condena. Pero qué bueno, ¿no? Cuando tu palabra tiene valor. Y simplemente necesitas hacerle una promesa a Dios que es un pacto. Y cumplirlo, punto. A una mujer, a una familia, un llamado, un ministerio, un trabajo. Qué bueno cuando tú le das valor a tu palabra. Diga conmigo, mentir y luego jurar es pecado. Hacer un voto falso a Dios y no cumplirlo es pecado. Hacer promesas a las personas y no cumplirlas es pecado. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No puedo escapar de Dios, ni puedo escapar de mi conciencia cuando estoy haciendo promesas, jurando, incumpliendo, perjurando, yendo en contra de mí. Hay mucha gente que tiene problemas por eso. Te pregunto a ti, ¿cuántas veces le hiciste promesas a Dios que no cumpliste? Tienes que arrepentirte, porque lo que Dios te toma como promesa se convierte en pecado cuando tú no le cumples. ¿Cuántas veces no hiciste promesa a las personas? ¿Cuántas veces no hiciste promesas a una mujer? Promesas a un hijo. ¿Cuántas veces no hiciste promesas a Dios? Señor, si tú me cambias ese hijo, yo te prometo. Punto suspensivo. No sé qué le habrá prometido. Pero ¿cuántas veces no hiciste eso y no le cumpliste? Pregunto, ¿tú crees que Dios dice, ay, pobre mi hijo, pobre mi hija? Dios no va a permitir que tomes en vano su nombre, ni que hagas promesas que tú no cumplas. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. No solamente está diciendo, cúmplela, no tardes. Porque cuando Dios te toma la palabra, Dios como Dios te responde, ¿o no? Cuando Dios te toma la palabra, Dios te responde. Por eso dice, no tardes. Porque Dios con su palabra está comprometiéndose contigo. Por eso dice la Biblia en Jeremías 1:12, yo me apresuro a cumplir mi palabra. La palabra de Dios está en juego cuando tú tomas una palabra, en cualquier área de tu vida. No solo te dice que la cumpla, te dice que te apresures. Porque mucha gente hace votos con Dios, hace juramentos, pero resulta que lo deja a Dios para después. No, Dios tiene que hacerlo primero. Por eso dice que te apresures. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Un insensato es una persona que habla por hablar, que no considera el precio de sus compromisos. ¿Acaso no has visto la cultura que distingue y caracteriza a los bolivianos? No somos de palabra, no sabemos de compromiso, no sabemos de disciplina. Pero eso nosotros lo tenemos que cambiar. Porque se nos ha dado otro espíritu, se nos ha dado el conocimiento de la palabra y sabemos que en la boca hay vida y muerte. Y tenemos que recuperar el estatus del valor de nuestras palabras, que nuestra palabra tenga tanto valor que no sea necesario ni prometer, ni jurar, ni nada. Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Eso le da tanto peso a tus palabras. Eso le da tanto valor, tanta plomada a tu carácter. ¿Cómo eres tú? ¿Eres de las personas que se identifica con esto? Insensato. Dices, no haces. Prometes, no cumples. Juras, peor. ¿Qué dice en Deuteronomio 23:21? Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti. ¿Y qué cosa? Y sería pecado en ti. Eso a veces está truncando la relación con Dios.
Y nosotros no le damos mucha importancia. Y decimos, ¿qué estará pasando? ¿Pero acaso no hiciste promesa que no estás cumpliendo? Y Dios te lo tomó como pecado, como cualquier otro pecado. Y la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero ¿cómo tú crees que vas a alcanzar misericordia todos los días si tienes un sinnúmero de promesas que nunca cumpliste? Solamente examina tu corazón y pregúntate, ¿yo tengo ese problema con Dios, con las personas? Porque podrías estar orando, podrías estar viniendo a la iglesia, podrías estar de repente autoengañado, creyendo que la bendición de Dios debe estar contigo, la protección, el cuidado. De repente podrías estar reclamando una promesa o declarando un texto bíblico proféticamente, pero con cuentas pendientes, cosas que prometiste a Dios. Dice Dios, yo te lo voy a tomar tan en serio que el no cumplimiento es pecado. Y uno dice, ¿dónde le estoy echando pelo? Dice uno. Y no se da cuenta que está incumpliendo promesas a Dios. Acuerdos. Cuando te relaciones con Dios, tienes que estar, pero seguro, que lo que tú le dices, Dios lo toma como algo veraz. Y espera que tú le cumplas. Mira lo que dice el Salmo 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Tu alabanza debe estar acompañada del cumplimiento de tus promesas. Si no, estás cantando, sí, pero una canción bonita nada más. Eso, si tú lo entiendes eso, vas a vivir con una certidumbre, con una seguridad. Porque tú estás viviendo en otra realidad, donde Dios es tu autoridad, donde tú sabes que los ojos de Dios están sobre ti. Donde tú sabes que hay un acuerdo con Dios, hay una alianza, está su palabra de por medio en ti. Y todos los días dependes de un tiempo de oración, de adoración, para que te dé nueva gracia. Uy, escucha esto. Y en la medida que la gracia empieza a fluir, tu capacidad empieza a aumentar, tu competencia empieza a aumentar, la bendición empieza a fluir, porque resulta que la medida de fe que tenías viene acompañada del cumplimiento de tus promesas, y viene una mayor medida de fe y de gracia. Gracia es poder. Y si persistes así, la gracia va en aumento, y de un tiempo a esta parte la gente se puede dar cuenta que la gracia aumentó en ti. La capacidad, el poder, la sabiduría, la bendición, tu espíritu, tu cara cambió, tu forma de hablar, tu forma de proyectarte, de enfrentar la vida. Muchos se van a dar cuenta y van a decir gloria a Dios, y otros se van a enojar demasiado. Te van a rechazar, no lo van a soportar, porque resulta que ahora estás en otro nivel. Y no es que tú lo buscaste, es la gracia acumulada que hace que Dios te ponga en el lugar que Él quiere. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, dijo Dios. Oh, pero si yo lo estoy buscando y la gracia está aumentando en mí, Dios se va a lucir conmigo. Dios se va a lucir. Alábame y cumple tus votos. Fíjate, no puede haber alabanza ni adoración con una vida vacía, sin cumplimiento de tus votos, sin presentarte delante de Dios con una vida cargada de frutos. Quizás lleno de errores y defectos, pero estás ahí y cada día eres un poquito mejor. Y quizás no eres el querubín andando, sí, pero cada día eres mejor. Y estás aprendiendo de tus malas decisiones, de tus buenas decisiones, y estás discerniendo la voluntad de Dios. Y entre medio de tu oración y de tu adoración le puedes presentar un fruto, no las manos vacías. Diga conmigo, no voy a jurar nunca más. Tampoco voy a hacer promesas al aire, ni a Dios, ni a mi familia, ni a las personas. Mi sí va a ser sí, mi no va a ser no. ¿Por qué las personas hacen tantas promesas, juramentos y no los cumplen? Número uno, tienen un corazón apático, sin gracia, dormido. Para ellos todo es intelecto, lo llevan todo al intelecto, nada se les revela. Dos, tienen un problema con su identidad como hijos e hijas.
se comportan como meros creyentes, como éramos antes en el mundo, ¿se acuerda? Yo creo en Dios, sí, no, pero Dios nunca fue tu Señor, fue tu Salvador, fue tu pastor, fue tu guía, fue tu maestro, fue tu autoridad moral, nunca. Tienen una mente descuidada, vacía, no se renuevan con la palabra. Wow, tienen un corazón duro delante de Dios. Ahora, ¿qué dice Génesis 22:16? Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, te voy a convertir, le dijo a Abraham, en padre de multitudes. Serás llamado el padre de la fe. Escucha esto. Dios juró por él mismo, no pudiendo encontrar a nadie más superior a él. Él puede jurar por sí mismo. ¿Y sabes qué dijo Dios? Y nos dice a nosotros: te lo juro que te voy a bendecir, pero no por alguien superior, por mí mismo. En otras palabras, confía en mis promesas, confía en mi palabra, aférrate a ellas. Es lo más seguro, es lo único, no es lo más, es lo único seguro. Pregunta: ¿tu sí es sí y tu no es no? Hoy día te diste cuenta que estás aplazado en esa área. Tu sí es sí, tu no es no. Eres de las personas que dices que vas a hacer algo y punto, lo haces. Más allá de que lo sientas, no lo sientas, te gusta, no te parezca. Simplemente prometiste y lo haces. Tienes que saber a qué decir sí y tienes que saber a qué decir no. Hay muchas cosas a las que tienes que decir no para empezar a agradarlo a Dios. Otra vez, hay muchas cosas a las que tienes que decir no para empezar a agradarlo a Dios. A veces nos las pasamos agradando a la gente, buscando congraciarnos con la gente. Cedemos a la presión de la gente, las amistades. Estamos todo el tiempo viviendo en función de agradar a la gente. ¿Pero por qué? Eso es no tener identidad, lo que acabo de definirte. Eso es tener un corazón endurecido, enceguecido, sin entendimiento. Porque dice la Biblia que yo todo debo hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hay muchas cosas a las que tengo que decir no. Esto no está aprobado por Dios. Esto va en contra de la palabra. Pastor, pero es que yo no sé a veces cómo discernir la voluntad de Dios. Lee la Biblia todos los días, mínimo 3 capítulos. Con tu resaltador y con una actitud de: háblame, ayúdame, muéstrame tus caminos. Alguien ha dicho por ahí: pero pastor, ¿usted cree que yo voy a comer Biblia? Dicen algunos. ¿Ha escuchado a esa persona? Yo tengo necesidades, tengo que trabajar. Imagínese, ¿te cree que voy a comer Biblia? No vas a comer Biblia, pero cuando leas la Biblia, Dios te va a hablar y te va a mostrar la dirección. Pero antes de mostrarte la dirección, va a examinar tu corazón. Y en la lectura te vas a ir dando cuenta de cosas que tienes que solucionar dentro tuyo, que tienes que corregir. No lees, entonces tú estás viviendo de acuerdo a tu voluntad. De nada sirve que vengas a tiempo de cambio, que digas que crees en Dios, si vas a hacer tu voluntad. Pero si yo leo, entonces Dios me puede hablar. Si yo adoro, si yo me rindo, entonces yo puedo darme cuenta y empezar a tomar decisiones. No leo y yo tengo mi propia teología de Dios, tengo mi propia Biblia. ¿Has escuchado a esas personas? Yo creo, a mí me parece. No, yo no creo que Dios sea así. ¿Y quién te ha preguntado a ti? ¿Quién te dio esa autoridad para que tú decidas si Dios es así o no es así, si obra así o no obra así? Para eso tienes la palabra de Dios y el Espíritu. Tampoco no vas a ir al otro extremo de: yo siento de parte del Señor. ¿Sabe qué? Yo lo he sentido tan fuerte. No hay forma de que Dios te hable a través de los sentimientos. Nunca Dios va a sustituir su palabra por los sentimientos. Dios está donde está su palabra, donde hay obediencia. ¿Aló? Donde hay gente que cumple sus promesas. No
porque le está yendo bien, no porque le está yendo mal, no porque las puertas se abrieron o se cerraron, no porque estamos pasando pruebas, crisis, no, sino porque yo sé en quién he creído, dice la Escritura. Yo sé en quién he creído y voy a honrar a mi Señor con mi sí, con mi no. Y qué bueno, ¿no? Cuando tú has dicho sí, te sigo, Dios, me entrego, voy a seguir este camino. Y pareciera que las cosas se ponen difíciles. Entra por el camino estrecho, la puerta estrecha. Y tú estás aquí y hay otro creyente aquí. Este creyente está siguiéndolo a Dios por la puerta ancha. No hay negación, no hay muerte, no hay humillación, no hay obediencia. No sé si me está siguiendo. Él está con Dios y con el diablo. Él está en la iglesia y con el mundo. Él está lleno de ataduras y pecados y también está en la iglesia. Y él está creído que lo está siguiendo al Señor. No hay forma de seguirlo a Dios en la puerta, por la puerta ancha. Por eso el Señor dice, entra por la puerta angosta. La puerta angosta no se ve. La ancha es lo único que se ve. Lo que te muestra el mundo, las seducciones, los deseos, los placeres. Todo lo que te ofrece el mundo es lo único que se ve. Para entrar por la puerta angosta te tienes que detener. Tienes que humillarte. Tienes que escuchar la palabra y decir, este es el camino. Pero es angosto, es complejo, porque desde el momento que empiezas a caminar en ese camino, dejo de hacer lo que quiero. Dejo de hacer lo que deseo. Dejo de vivir en el plano emocional y empiezo a hacer la voluntad de Dios. Me guste o no me guste. Camino estrecho. Camino estrecho. Y pareciera que este es más vivo que tú, porque este va a la iglesia y hace lo que le da la gana, y tú estás negándote, obedeciéndote, desarrollando la obediencia. Tu sí ahora es sí, tu no es no. Desarrollando tu fe. No importa lo que pueda pasar, no, yo sé en quién he confiado. Sabes que con el tiempo vas a notar la diferencia, porque se llenó de la gracia de Dios y Dios lo empezó a levantar y a exaltar. Y este que parecía un cristiano más vivo va a ser avergonzado. ¿Aló? Este va a estar más firme, más fuerte. Va a estar con la familia. Este va a estar creciendo. Este va a estar viendo la gloria de Dios, las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que la presencia de Dios depende de su sí y de su no. Este va a estar lleno de desgracia. Todo el tiempo en un péndulo, que voy y que vengo, que me afirmo, que me congrego, que no me congrego. ¿Qué aprendiste hoy día? Deja de prometer cosas y empieza a cuestionar tu corazón y a decir, ya no debo ser así. Lo que yo a partir de hoy día conozca de Dios, acepte, me alinee a Él. Esa va a ser la línea de vida que quiero seguir. Cada vez que yo en oración le rinda mi vida, cada vez que el Espíritu me inspire a hacer un compromiso, no le voy a tener miedo a los compromisos. Porque cuando yo hago un compromiso y estoy determinado a que mi sí sea sí, pase lo que pase, el Espíritu te da la capacidad de cumplir. No eres tú. El Espíritu te da la capacidad de cumplir esos compromisos. Pero es cuando tienes vida del Espíritu